Si bien es cierto que al finalizar la primavera muchos problemas alérgicos desaparecen y el verano es sinónimo de descanso, pero debemos mantener la guardia alerta, pues existen alergias que se mantienen a la orden del día y pueden estropear tus vacaciones de verano por un descuido. Algunas veces los síntomas son apenas una leve incomodidad, otras veces pueden ser lo suficientemente molestos como para limitar tus actividades y en el peor de los casos pueden ser mortales. Por eso, hoy hemos invitado a la doctora Ana Berta Sotelo Ocampo, especialista en alergia e inmunología de Hospital Semaín. Acompáñanos, aprovecha la oportunidad para escuchar de viva voz de la experta el conocimiento sobre alergias. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Doctora Ana Berta Sotelo Ocampo, ¿a qué llamamos alergia? Alergia es un grupo de enfermedades que tiene mucha relación con una reacción exagerada de nuestro organismo a cosas del ambiente. Del ambiente estamos hablando de, por ejemplo, alergenos como el polvo, los acates, malezas, pero también algo muy importante y que de repente no le damos mucha relación, son cosas que tienen que ver con las cuestiones físicas del medio ambiente. Los cambios bruscos de temperatura, la necesidad que tenemos en esta ciudad de entrar y salir a los aires acondicionados y que nuestro organismo cambia abruptamente de una temperatura, por ejemplo, 27, 28 grados a una temperatura de un aire acondicionado en donde está muy fresco. Esto hace que nuestro organismo reaccione exageradamente mediante algunas fibras de nuestro sistema neurogénico y empiecen las reacciones. Claro, pues estamos hablando de que a veces la diferencia puede ser de 10 grados o más. Así es una diferencia que se va a presentar con simplemente cruzar una puerta. Esto es tan importante porque nosotros estamos muy acostumbrados a marcar la primavera como una época de alergias, precisamente porque hay un proceso natural en donde todavía está muy fresco, en donde hay una gran cantidad de polinización y hay muchos agentes alergenos sueltos en el ambiente. Sin embargo, esto se da de manera natural, pero en el verano, pues podemos decir que son alergias que nosotros mismos provocamos, los seres humanos, ¿verdad? Con el advenimiento de toda la tecnología para tener una vida más cómoda y algo tan sencillo como es el aire acondicionado y que en un momento dado los cambios bruscos o el entrar a una alberca donde el agua está fría y estamos asoleándonos, pues es un cambio brusco de temperatura también. Entonces todas esas cosas debemos considerarlas. Así es. Anita, ¿qué tantas personas se ven afectadas por alergias en esta época del año en la región? Tampico, Madero y el área conurbada se ha considerado una zona alergénica en potencia. En esta ciudad hemos tenido estadísticas tan importantes como que 7 de cada 10 familias tienen al menos un miembro alérgico. Y bueno, también hay que considerar que esto tiene un componente hereditario muy importante. Entonces, si estamos hablando que una persona haya alérgico en la familia, muy seguramente si nosotros buscamos un poco más, vamos a encontrar más alérgicos. La incidencia es muy alta. Aquí en Tampico es muy alta. Pues de ahí justamente la importancia de que estemos platicando de ese tema el día de hoy. ¿Cómo se manifiestan las alergias? Básicamente hay 2 enfermedades alérgicas a las que nosotros le damos mucha más importancia precisamente por la incidencia y por la prevalencia, que son la rinitis, que no es más que una inflamación de la mucosa nasal, que da manifestaciones muy típicas a las que la gente le llama gripa. Hay mucho estornudo, mucha comezón en la nariz. El estornudo no nada más es solo una vez o 3 veces como cuando tenemos un resfriado común, sino que estornudan hasta 20 o 30 veces en un solo episodio. El escurrimiento nasal, básicamente, hay gente que lo define como, haga de cuenta que tengo una llave de agua abierta en mi nariz. Están gotee y gotee y gotee, y lo medimos, tan importante es que lo medimos con el número de pañuelos
que utilizan, pañuelos desechables que utilizan en tantas horas. Hay gente que de plano ya no utiliza los pañuelos desechables, sino que trae de plano un rollo de papel sanitario, ¿sí? Y otra cosa que es lo que más molesta al paciente es la obstrucción nasal, mormado. Es la típica persona que tiene esa voz nasal a la que le llamamos comúnmente gangoso, gente gangosa. Y la otra enfermedad es el asma, que mortifica un poco más por la dificultad tan importante que tienen las personas para respirar. Aunado a esto, el paciente cada vez que respira escucha un pillido de pecho. Algunos lo definen como que tengo un gato adentro, tengo una olla de frijoles, siento que tengo un camión en mi pecho que me está apretando, oprimiendo mi tórax y no puedo respirar. Básicamente, esos son los dos síntomas más importantes. Y otro que generalmente se acompaña, pues, es la tos. La tos, que a veces se presenta en accesos y que puede dificultar inclusive una actividad cotidiana. ¿Qué factores desencadenan las alergias? Los factores a los que típicamente estamos acostumbrados, como la gente lo dice, cuando paso por un zacate recién podado o por un zacate recién regado, ya ves que se siente inmediatamente y sobre todo en esta ciudad en donde inmediatamente se siente que vaporiza todo cuando mojas o cuando riegas, son los pólenes de las malezas, de las gramíneas, zacates, de los árboles. Algo muy importante que está sucediendo en nuestra ciudad, y yo creo que en todas las ciudades de la República, es que estamos importando y exportando muchas plantitas, ¿sí? Entonces, ya no podemos considerar que aquí en Tampico existen pólenes solamente de primavera. Los típicos que tenemos, sí, hay algunos que sí se polinizan en primavera, pero no todo es así. Hay unos que polinizan en verano, otros que polinizan en otoño, y entonces no podemos tener exactamente un patrón bien definido. Estábamos hablando acerca de factores desencadenantes de alergias. Anita, ¿hay algunos otros factores, además de los que ya mencionaste? Sí, estos factores que comentábamos antes de irnos al corte, pues son factores naturales, estacionales, que hasta cierto punto podemos en algún momento poder predecir. Pero hay algunos otros que se presentan durante todo el año y que están constante y persistentemente en contacto con el ser humano. Uno muy importante es el polvo, y uno de los componentes más importantes del polvo son los ácaros, que son unos como cucarachitas demasiado pequeñitos que solamente podemos verlos con microscopio y que están en constante contacto con nosotros donde hay polvo. Se acumulan en forma exagerada en los lugares donde el hombre permanece algunas horas sentado o acostado, obviamente en la cama, en los sillones, en las alfombras, y estos en el 95% de los casos son las causas sobre todo de asma bronquial y de rinitis. De tal suerte que tenemos que tener mucho cuidado en el cuidado de nuestras casas para liberar sobre todo del polvo, las concentraciones de polvo que hay en nuestra casa. Y algo que también es importante y a lo que últimamente se le ha dado, yo he observado, sin atreverme a decir esto, es científicamente comprobado, es que tenemos mucho más cariño y mucho más acercamiento con las mascotas. Y desafortunadamente las mascotas, tanto perros como gatos, también son un componente importante alergénico para los niños y para los adultos, ¿verdad? Mucha gente piensa que comprando y teniendo en casa, sobre todo perritos como Chihuahua, el niño va a desprenderse de su enfermedad y se le va a pegar, por explicarlo de alguna forma, al animalito. Y esto es un mito. Ya algún día tendremos oportunidad de hablar que es algo interesante, gracioso y que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de nuestra comunidad sobre mitos y realidades en el tratamiento, manejo y la presentación del asma bronquial. Eso es algo muy interesante, todo lo que hace la gente para controlar la enfermedad. Tendremos que hacer un programa especial sobre eso. Eso sí. Y bueno, algunas otras cosas que ya habíamos comentado hace rato, como los cambios bruscos de temperatura, algo que tú mencionaste y que es el pan nuestro de cada día, sobre todo ahora que estamos ya en calor y que parece que se avecina un verano ardiente. Los niños tienen actividades extracurriculares y van al fútbol, van al ciclismo, van a correr, van a hacer sus actividades deportivas y cuando terminan la actividad deportiva toman agua, pero a veces toman agua muy fría
o llegan a su casa y abruptamente abren los refrigeradores y toman directamente el agua de la jarra a su boca, a su organismo, y es cuando desencadenan las crisis, sobre todo de asma bronquial. A veces el niño nunca en su vida lo había presentado y debuta con esto, ¿sí? O es otra típica también en los niños pequeños, tenemos que tener mucho cuidado de cubrirlos, estar al pendiente durante las noches porque ellos se destapan. A veces duermen sin pijama porque, bueno, hace mucho calor y a veces es insoportable, no se ponen su pijama y se destapan. Y el clima, ya después cuando nos vence el sueño, los papás de repente un pequeño descuido, dejamos la temperatura 18, 17 grados del clima y es cuando los niños amanecen con una crisis de asma bronquial o con mucho escurrimiento. Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado con los climas en esta época. La recomendación sería, una vez que la habitación se ha enfriado, ponerla, que será 24 grados, algo sí, muy agradable, en lo que se puede mantener toda la noche, ¿no? Así es, muy agradable, ya cuando el cuarto se ha enfriado. Y algo muy importante es que nunca entre la gente al cuarto cuando ya está frío, ¿sí? Sí. Esto sucede muy frecuentemente también cuando llegamos a los centros comerciales con mucha prisa. Y los centros comerciales tienen una temperatura bastante baja. Y llegamos, insisto, de 30, 32, 40, sudando. Y entramos abruptamente a una temperatura tan baja y ahí también se puede presentar una crisis. ¿De qué manera podemos saber a qué somos alérgicos? Nosotros podemos saber clínicamente, los médicos podemos saber clínicamente si el paciente tiene una enfermedad alérgica. Platicando con el paciente después de realizar una exhaustiva historia clínica, después de revisarlo y hacer una plática con unas preguntas que son muy dirigidas, podemos concluir, este paciente tiene una rinitis alérgica. Pero específicamente saber a qué el paciente es alérgico, tenemos que realizar una prueba, un estándar, una prueba de oro que hacemos los alergólogos, insisto, nada más los alergólogos, para saber a qué es alérgico el paciente. Se llaman pruebas cutáneas y consiste en retar al sistema de defensa, retar al sistema inmunológico, a las células de defensa que se encuentran en la parte más superficial de la piel, que son muy abundantes, es una zona rica de células de alergia. La retamos mediante unos dispositivos especiales. Ya no hay jeringas, ya no hay inyecciones, son unos dispositivos en los que en 40 segundos se pueden hacer 40 pruebas. A través de las redes sociales nos está preguntando el señor Ricardo González si esas pruebas de alergia a las que se está refiriendo la doctora Sotelo se trata de un procedimiento doloroso. No, afortunadamente hemos avanzado como todo en medicina, los procedimientos son extremadamente sencillos. Ya no hay jeringas, ya no hay inyecciones, eso desapareció en la alergología. Ya las vacunas inclusive son orales. El procedimiento es muy sencillo. Se hace con un aditamento especial, una especie como de arañita, en el cual van pegados los alergenos y se hace una ligera presión en la espalda. Después de 10 segundos están listas y realizadas 10 pruebas. A los adultos generalmente les realizamos entre 60 y 70 pruebas dependiendo del historial clínico. A los niños se les hace un poquito menos de pruebas porque teóricamente los niños están expuestos a menos alergenos y a menos contaminación que los adultos, aunque ahora los niños ya salen a muy temprana edad de su casa para exponerse a todos estos alergenos. Esta prueba es muy rápida y no es para nada dolorosa. La hacemos en 40, 50, a lo mejor en un minuto, pero tendremos que esperar unos 10 minutos para que la piel reaccione y después de este tiempo, entonces ya podemos calificar o evaluar según estándares, que esos ya están perfectamente descritos, y entonces definir y decidir cuáles son las pruebas positivas para dar un resultado. Nada doloroso. Después de esto es cuando viene la realización de la vacuna. Ok, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que somos alérgicos, ya descubrimos gracias a las pruebas cutáneas a qué somos alérgicos, ¿cuáles son las alternativas de manejo? Las alternativas, si nosotros comprobamos que el paciente es alérgico, las pruebas cutáneas salen positivas, la alternativa y el único tratamiento que ha comprobado científicamente que puede modificar la historia natural de las enfermedades alérgicas es la inmunoterapia.
Es una inmunoterapia muy específica y solamente el frasco de vacuna va a contener los alergenos a los que el paciente resultó alérgico. Es muy importante mencionar porque luego relacionamos mucho la inmunoterapia o la terapia para alergias con que aumentan de peso, bajan de peso, presentan otro tipo de enfermedades. Cabe mencionar que este tipo de tratamiento no contiene cortisona, no contiene ningún tipo de esteroide y solamente la fórmula lleva las cosas a las que el paciente resultó alérgico. Hay un siglo de experiencia manejando este tipo de tratamiento con enfermos alérgicos y comprobado científicamente está que no produce ninguna enfermedad. No podemos achacarle a la vacuna de las alergias si el paciente sube de peso, baja de peso, si le da cáncer, hipertensión, si le da diabetes, si aumenta o incrementa alguna patología que ya traía de base. La vacuna no es razón. No es la causa, no tiene nada que ver. Puede tratarse de una coincidencia. Sí. Puede tratarse de muchos otros factores desencadenantes que no tienen nada que ver con la vacuna. Así es. Cuando hablamos de esa vacuna, estás hablando de que contiene aquellos componentes alergénicos a los que el paciente resultó positivo. Así es. ¿Me estás diciendo que la vacuna de cada persona es diferente? Es una vacuna personalizada. Cada quien tiene sus pruebas, sus resultados, y aunque sea mamá e hijo, las pruebas pueden ser diferentes, de tal suerte que yo no puedo elaborar una vacuna para varias personas o una fórmula para inclusive familia, dos, ¿no?, miembros de familia. No, eso es muy personalizado y se decide según el resultado de la prueba que se le realizó a ese paciente en particular. ¿Esa vacuna quién la hace? Esa vacuna la hacemos nosotros en el consultorio. El especialista en alergología, por eso es inmunólogo. Así es. Por eso es inmunólogo, porque es la persona que está capacitada para preparar esa vacuna. Yo me acuerdo que hace muchos años la vacuna se tenía que estar poniendo inyectada en el brazo y era todos los días, y llega un momento en que ya tienes tan sensible el brazo que dices, ¡ay! Otra vez tengo que ir. ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. La única, pues se puede decir que molestia para el paciente es que es un tratamiento prolongado. No es un tratamiento como si te estuvieran curando de una infección en el estómago, que te tomas un antibiótico que afortunadamente ya se dan una vez al día durante 7 días y se acabó. El tratamiento con inmunoterapia es un tratamiento prolongado. 4 años posiblemente, 3, 4, hasta 5 años nos hemos llevado para poder hiposensibilizar o desensibilizar a un paciente en contra de lo que éste resultó alérgico. La explicación es lógica. Nosotros con la inmunoterapia lo que hacemos es reeducar al sistema inmunológico o enseñarle o reenseñarle a que no debe de reaccionar en contra de las cosas que están en el medio ambiente. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Esto lo logramos aplicando lenta y paulatinamente, aumentando concentraciones y cantidades en una forma muy despacito. Si nosotros lo hacemos abruptamente, lo único que vamos a lograr es que el paciente presente las reacciones porque se están presentando a la misma cantidad y concentración que los recibe del ambiente. Es decir, se trata de una terapia en la que se va a estar exponiendo al paciente a los agentes que le causan alergia, pero en unas dosis al principio bajísimas, imperceptibles. Así es. Y poco a poco se va aumentando esa dosis, se va exponiendo cada vez más al agente alergénico al paciente, y su organismo va aprendiendo a no reaccionar de manera exagerada. La palabra correcta es tolerancia. Tolerancia. El paciente empieza a tolerar de una forma muy lenta las cosas a las que es alérgico. Y va a llegar un momento en el que nosotros alcancemos tales concentraciones a las que le llega al paciente o al ser humano la misma concentración que estamos recibiendo de un ambiente natural. ¿Sí? Y eso ya va a hacer que su organismo reaccione normalmente. Ya no presenta esas crisis alérgicas o esas crisis asmáticas o esas reacciones exageradas en la piel o que se inflamen. Así es. ¿Qué riesgo tiene la vacuna que se aplica para este tratamiento? Afortunadamente, con mucha menos frecuencia vemos esas reacciones. También nosotros hemos avanzado exponencialmente, sobre todo en la elaboración.
Antes en México era muy difícil hablar de que las vacunas o los alergenos estaban estandarizados. Ahora la calidad de nuestros alergenos en las empresas donde se elabora este tipo de biológico están perfectamente vigiladas. De tal suerte que nosotros podemos asegurar que las reacciones cada vez son menos, ¿sí? Yo tiene muchísimos años que no, yo creo que 10 años que no veo una reacción por una vacuna. Es posible que cuando el paciente presenta una reacción exagerada o sus pruebas de alergia son positivas a muchos alergenos, es posible que presente algunas reacciones locales. Pero bueno, nosotros tenemos algunas alternativas para disminuir concentraciones y cantidades y disminuir el riesgo de que presente estas reacciones. Ahora, algo muy importante con lo que la gente está simpatizando mucho es que en lugar de inyectarse, tome la vacuna. La vacuna es oral, la molestia es diminuta, solamente se toman 2 gotas en la mañana y 2 gotas en la noche de un biológico que nosotros también preparamos en el consultorio y esa es toda la molestia. ¿Sí? Es bastante cómodo. Un niño de 10 años, si nosotros le enseñamos cómo se aplica, él ya puede estar capacitado para que sin que necesariamente su mamá venga a dárselo en la boca, él solito se lo aplique. Entonces, esto disminuye de una forma muy importante la molestia y sobre todo tienes que comprar la jeringa, tienes que tener las torundas alcoholadas, tienes que tener varias cosas para poder aplicarte la inyección. Con la vacuna oral esto disminuye dramáticamente, es muy amigable para el paciente, no sabe feo. Aquí la única desventaja que yo he escuchado de los pacientes o de los papás es que hay niños que vomitan cuando se les da algo oral. Bueno, entonces, pues poco a poco, cuando el niño va creciendo, los vamos enseñando. También forma parte de una reeducación. De una reeducación. Y la otra es que, bueno, hay algunos adultos que por alguna circunstancia prefieren inyectarse y, bueno, ahí está la alternativa, pero las reacciones cada vez son menos, ¿sí? Las vemos con mucha menos frecuencia. Pues realmente es un tratamiento mucho más amable que en el pasado, mucho más efectivo y con niveles de calidad también, unos estándares mucho más altos. ¿Qué debemos hacer cuando una persona presenta una crisis alérgica, independientemente de que esté recibiendo o no un tratamiento de inmunología? Mira, es muy importante que el paciente reconozca sus síntomas. Para esto nosotros en las primeras entrevistas platicamos mucho con el paciente para que él sepa reconocer y distinguir. El paciente al principio, como lo mencionamos, dice, es que yo tengo gripa. Tengo frecuentemente gripa. Platicando con ellos les enseñamos a distinguir entre qué es gripa y qué es un ataque o crisis de una rinitis, por ejemplo, que es con lo que más frecuentemente lo confunden. Con el asma bronquial, cuando el paciente ya está hasta cierto punto familiarizado, esperemos que en el futuro esto ya no suceda, porque estar familiarizado con una crisis de asma significa que no hemos logrado controlarlo. El objetivo es que ya no se presenten reacciones de crisis de asma bronquial, que conforme vaya pasando el tiempo en el tratamiento, el paciente vaya con mucha menos frecuencia o ya no vaya a las salas de urgencia para que se controle una crisis de asma, sino que nosotros dejemos de dar tratamientos rescatadores y demos solamente tratamientos controladores, que son precisamente la inmunoterapia. Lo que tiene que hacer primero es reconocerlo e inmediatamente, si se trata de una crisis de asma bronquial, acudir a la sala de urgencias que le quede más cerca de su hogar. De repente, el paciente, en el afán de comunicarse con nosotros, pierde minutos muy valiosos. O sea, vete al hospital. Punto. Sí. Ya después hablarás con el médico. Así es. Cuando se trata de un niño, cuando se trata de un adulto, generalmente el paciente, nosotros tratamos de educarlo y le enseñamos hasta dónde puede intervenir para tratar de minimizar los síntomas mientras llega a una sala de urgencias. A veces las crisis no son tan severas y con 1 o 2 disparos de un medicamento muy específico, el paciente puede controlar la crisis y lograr salvar esa noche o lograr salvar la tarde y al siguiente día acudir a donde nosotros para que podamos dar el resto del tratamiento. Pero si no es así, entonces acudir a una sala de urgencias, sobre todo si el paciente no tiene la experiencia en el manejo de este tipo de tratamientos. Aquí hay una pregunta obligada, ¿verdad? Llegamos al punto en el que tenemos que saber de cuánto estamos hablando. ¿Qué tan caro puede resultar
las pruebas de alergia, de cuánto dinero estamos hablando para poder obtener un diagnóstico respecto a qué somos alérgicos. Mira, las pruebas cutáneas, a lo mejor hacer el diagnóstico no es lo crucial desde el punto de vista económico, sino que tenemos que estar preparados para comprar o para ir adquiriendo los frascos de vacuna durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de hacer el diagnóstico de las alergias, puede ir entre 2,000 a 3,000 pesos, ¿sí? Entre 1,800 a 3,000 pesos el procedimiento para realizar el diagnóstico definitivo. Una vez hecho el diagnóstico, empieza el tratamiento con la vacuna. Y bueno, la vacuna también puede fluctuar si el paciente decide que se haga el tratamiento vía oral o vía parenteral con las jeringas. Bueno, puede fluctuar entre, no sé, 800 o 1,500 cada 2 a 3 meses. ¿Sí? Así pues es. Bueno, se nos agota el tiempo. Yo le agradezco mucho a la doctora Ana Berta Sotelo Campo que nos haya acompañado el día de hoy. Anita, muchas gracias por orientarnos. Estoy seguro de que esta información es de gran utilidad para nuestro auditorio, a quienes les agradezco mucho que nos están escuchando. Bueno, pues nosotros seguimos con más en Familia Semaín y vamos a la agenda. Campañas de información, programas de prevención. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201.